Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Karime Orozco, directora general de la Comisión de Impacto Estatal, y me da mucho gusto el poder tener este tipo de sesiones con ustedes. Agradezco el interés por las distintas transmisiones que llevamos a cabo en las redes de la Comisión de Impacto Estatal y particularmente el día de hoy en nuestro 17º webinar, en el cual estaremos hablando de un tema que consideramos de bastante relevancia, el cual consiste en un beneficio de acogerse al carácter de permanente de la evaluación de impacto estatal para aquellos proyectos que fueron construidos o autorizado su funcionamiento bajo la autorización o vigencia de otro instrumento legal distinto a la ley de la Comisión de Impacto Estatal. Muy bienvenidos e iniciamos con esta presentación. También me acompaña el día de hoy el licenciado Román Ansaldo, nuestro director de registro de evaluaciones de impacto estatal de la comisión, a quien han tenido el gusto también de escucharlo en la anterior presentación. Este artículo, este beneficio que refería y del cual vamos a estar platicando el día de hoy, se encuentra previsto en el artículo 12 del reglamento de la ley de la Comisión de Impacto Estatal, y es un beneficio que se estableció en este reglamento para dar certeza a aquellos que deseen acogerse al beneficio, acogerse al carácter permanente de la evaluación de impacto estatal. Es un beneficio, por eso está planteado como un deseen acogerse al carácter permanente de la evaluación de impacto estatal. Llama la atención que el artículo menciona para proyectos cuya construcción y funcionamiento se autorizó bajo la vigencia de otro instrumento legal. Es decir, va dedicado o va dirigido a proyectos que hoy en día ya están construidos y funcionando. No es para aquellos que obtuvieron un dictamen de impacto regional y que por alguna circunstancia nunca ejercieron los derechos y por ende nunca se construyó el proyecto y ahora vengo por mi evaluación. No, es para aquellos proyectos que fueron construidos, que se encuentran en funcionamiento al amparo de autorizaciones que obtuvieron en el pasado. ¿Y por qué se dio este beneficio? ¿Por qué alguien podría estar interesado en obtener una evaluación cuando su proyecto pues se encuentra funcionando, no sé, de hace 10 años, 15 años, 20 años? Pues se detectó, vaya, la necesidad o en algunas ocasiones las autoridades municipales, aun cuando se trata de proyectos pues ya del pasado, les exigen o les están pidiendo la evaluación de impacto estatal. Entonces, este artículo va dirigido o va orientado a atender esa necesidad para que ustedes no tengan que estar presentando documentos del pasado, pues que tengan ahora su evaluación de impacto estatal y que sea el documento que puedan presentar ante la autoridad municipal. El que se les pida no es obligación, vaya, tener la evaluación, ¿no? Por eso es un beneficio, es un artículo el cual se autoaplica el propio ciudadano y es por la necesidad o por el querer tener, digamos, actualizado ese documento, ¿no? Pero no hay una obligatoriedad para canjearlo y por ende, pues tampoco sería una obligación el tramitar la evaluación de un proyecto que se construyó y que está en funcionamiento desde hace años al auspicio o bajo la autorización de otros instrumentos legales como los que nos rigieron en el pasado. Este mismo artículo prevé que en cualquiera de los supuestos se deberá de acompañar un escrito firmado por la persona solicitante en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que el proyecto no ha sufrido ninguna modificación. Esto es muy claro también en el artículo. Como les decía, es un artículo de beneficio. Yo como titular de un proyecto quiero actualizar o obtener el documento que hoy está vigente, para lo cual debo de mantener o haber mantenido mi construcción en las mismas condiciones bajo las cuales me fue autorizado, tanto la construcción como el predio, ¿no? Estamos hablando de si el predio ya se subdividió, ya se fusionó, etcétera, o alguna circunstancia que haya acaecido al predio, pues esta no sería la vía, ¿no? Es tal cual. Tengo mi proyecto autorizado con un dictamen de impacto regional, lo construí bajo esas características, hoy está operando mi proyecto así,
voy a que me actualicen el documento, a acogerme a este beneficio para que me den una evaluación de impacto estatal con las mismas características que al día de hoy, desde hace años, pues vengo operando. ¿Cuál sería la única excepción para poder hacer esta actualización u obtener este nuevo documento al auspicio del anterior? Pues cuando la construcción que se llevó a cabo es inferior a la que autorizó el dictamen de impacto regional, la licencia estatal de uso de suelo o el dictamen único de factibilidad, de los que no tenían el carácter de permanente. Por ejemplo, si yo obtuve un dictamen de impacto regional en donde se me evaluó un proyecto por 10,000 metros cuadrados, ejercí ese derecho, pero solamente construí 9,000 metros cuadrados, de los cuales tengo licencia de construcción, aviso de terminación de obra, pues entonces en esos casos sí podemos hacer el cambio para que obtengan ustedes una evaluación de impacto estatal y tengan pues su último documento y que esto les facilite pues trámites ante las autoridades municipales. Solamente en ese caso sí se podría hacer el cambio. ¿Qué otros requisitos o qué requisitos establece este artículo, además de presentar ese escrito bajo protesta, decir verdad que el proyecto no ha sufrido modificación ni tampoco el predio? En el caso de contar con una licencia estatal de uso de suelo, si el proyecto fue evaluado y autorizado a través de este instrumento legal, se deberá de presentar junto a la solicitud esa licencia estatal de uso de suelo. La comisión valida con la autoridad que emitió en ese momento la licencia estatal, que sea un documento pues legalmente emitido, vaya, que obre en los archivos de la dirección que lo haya emitido. También se debe de presentar una licencia municipal de construcción y la constancia o el aviso de terminación de obra. Pues estos dos documentos ayudan a corroborar que efectivamente el proyecto consta de la construcción, la superficie de construcción, que fue la que se autorizó en la licencia estatal de uso de suelo. Adelante, por favor. Para aquellas construcciones que obtuvieron el dictamen de impacto regional, bajo este instrumento fue que llevaron a cabo su proyecto, de igual manera se debe de presentar este documento, el dictamen de impacto regional. La comisión, al igual que en la licencia estatal de uso de suelo, corrobora con la autoridad que lo emitió, que sea un documento válido. Se solicita también la licencia de uso de suelo municipal, la licencia de construcción y la constancia de terminación de obra. Vaya, con el mismo objetivo, corroborar que el proyecto que se está presentando guarda las mismas características o se terminó de construir con las mismas características que fueron evaluadas al momento de emitir el dictamen de impacto regional. Y de igual manera, en el caso de tener un proyecto sustentado en un dictamen único de factibilidad, de aquellos que no tenían el carácter de permanente, pues se debe de presentar el dictamen único de factibilidad, la licencia de uso de suelo, la licencia de construcción y la constancia de terminación de obra, bajo las mismas características y para los mismos fines que acabo de comentar. Adelante. ¿Quiénes entonces pueden acogerse a este beneficio? E insisto, es un beneficio, no es que la comisión esté solicitando que vengan a actualizar su proyecto o que tengan la obligación de hacerlo, sino es un beneficio para que tengan una mayor agilidad a la hora de obtener sus trámites como licencias de funcionamiento ante las autoridades municipales. ¿Quiénes entonces pueden acogerse? Pues los titulares de una licencia estatal de uso de suelo, de un dictamen de impacto regional, de un dictamen único de factibilidad que no tuviese el carácter de permanente, cuyos proyectos se hayan construido conforme dichos documentos. Vuelvo a insistir, entonces, se trata de proyectos ya construidos y que se encuentren en funcionamiento bajo las mismas características. Si solamente puede acogerse el titular, ¿cómo puede un nuevo propietario? Porque sabemos que estos proyectos, pues que se ejecutaron, no sé, hace 30 años, 20 años, 10 años, incluso 7 años,
pues pueden haber ya pasado por un proceso de enajenación. Entonces, ¿cómo puede el nuevo propietario, distinto al titular de la licencia estatal, del dictamen de impacto regional o del DUF no permanente, obtener este beneficio? Simplemente acreditando la relación jurídica mediante el cual adquirió el bien y con él pues sus autorizaciones, es decir, un contrato de compraventa, si hay una fusión o escisión de personas jurídico-colectivas, pues el acreditar cómo es que fue modificándose en el tiempo la propiedad de ese bien inmueble que está amparado o evaluado a través de estas distintas figuras. Entonces, sí se puede que alguien distinto al proyecto se adhiera o obtenga este beneficio, siempre y cuando se acredite esa relación jurídica que hoy lo hace pues propietario de ese bien. En el supuesto en el que se haya construido una superficie menor a lo evaluado, ¿cómo se determinará la superficie construida que reconocerá la nueva evaluación? Como ya comentaba, los documentos que nos ayudan a acreditar que el proyecto se encuentra con las mismas características o una superficie menor a lo que se soportó en los instrumentos legales que ya comenté, son la constancia, la licencia de construcción y el aviso o la constancia de terminación de obra. Son los que nos dan la certeza de la construcción existente en ese proyecto. También es importante tomar en consideración que para que la comisión pueda emitir esa evaluación sustituyendo esas autorizaciones en el pasado, pues deben de estar las evaluaciones técnicas que soportaron los distintos instrumentos, pues existentes, ¿no? Entonces, por eso deben de existir esas como acto. Entonces, la autoridad que emitió esas evaluaciones, pues no debe de haber revocado o emitido alguna resolución en donde haya dejado sin efecto esas evaluaciones técnicas que sustentaron. Por eso, durante el proceso, la comisión hace esa consulta también a las instancias responsables para que las instancias informen si existe algún o no algún procedimiento administrativo respecto de dichos documentos que haya traído como consecuencia la revocación de esas evaluaciones que hayan sustentado, ¿no? Generalmente esos procedimientos se pueden iniciar para verificar o para dotar de garantía de audiencia sobre el cumplimiento de obligaciones y condicionantes. Si no existe, si no existiese ningún procedimiento y por ende una resolución que haya dejado sin efectos esas evaluaciones técnicas o dictámenes, pues entonces se mantiene la validez, digamos, del acto y por ende se reconoce y se puede hacer este cambio o sustitución del documento anterior por la evaluación de impacto estatal. Esas son las consideraciones que toma en cuenta la comisión para aplicar este artículo, invitarlos a que hagan uso de este beneficio. Desde luego, como dije al inicio, no es una obligación, sino es un beneficio que se estableció en el reglamento para dotar de certeza a quienes hoy operan proyectos que se autorizaron bajo el auspicio de otras legislaciones vigentes en ese momento. Iniciaríamos nuestra fase de preguntas y respuestas. Invitarlos también a nuestro próximo webinar que se desarrollará el próximo 9 de marzo, un tema muy importante, muy interesante, en donde contaremos con la presencia de la Dirección General de Operación y Control Urbano, en donde nos estarán platicando sobre las distintas características, requisitos, procedimientos, plazos, etcétera, para la autorización de un condominio, de un conjunto urbano, y que ustedes tengan pues mayor información para ir concretando los proyectos de inversión en el estado. Veamos si ya tenemos alguna pregunta. Pregunta Evelia Barrera, ¿es válido si se cuenta con licencias de construcción y licencias de uso de suelo, pero no se cuenta con la terminación de obra? Como les comentaba
la única manera en que la comisión pues se cerciora que efectivamente existe la construcción y de determinadas superficies, pues es a través de del aviso y constancia de terminación de obra. Entonces sí es un requisito indispensable, Evelia, sí se debe contar con este documento para poder pues beneficiarse de esta disposición jurídica. Pero no tenemos ninguna otra pregunta. Muy bien, pues se queda grabado nuestro webinar, lo encontrarán próximamente en la página también de la comisión. Hoy ya se queda en la página de Facebook de la comisión. Invitarlos a que estén muy al pendiente de nuestras distintas redes sociales. Nos vemos el próximo 9 de marzo, reitero nuevamente con el tema de condominios y conjuntos urbanos, figuras pues realmente muy interesantes que ayudan y que son un detonante del movimiento económico en el Estado. Entonces, agradezco de antemano ahí la disposición de la Dirección General de Operación y Control Urbano en acompañarnos en este webinar, que sin duda arrojará información importante para la toma de decisiones en sus proyectos. Nos llega una última pregunta, Yelo. Pregunta, o sea, lo mismo para gasoneras. Sí, aplica para todos los proyectos, ¿no? Que son competencia de la Comisión de Impacto Estatal y aplica pues bajo las mismas características. Si se trata de una gasonera, igual tiene que estar igualita, o sea, en las mismas condiciones que fue evaluada. No podría ser, pues ahora tengo una tienda de conveniencia o ahora tengo un tanque adicional. No, tiene que ser bajo las mismas características que fue evaluada, así se debe haber construido y así debe estar funcionando en la actualidad. Solo en esos casos se podría obtener pues actualización, cambio, canje, como se le denomina a este beneficio previsto en el artículo 12. Muy bien, los reitero, los requisitos los pueden ustedes encontrar en el artículo 12 del reglamento de la ley de la Comisión de Impacto Estatal. Muchas gracias y fue un gusto nuevamente compartir con ustedes estos conceptos. Buen día a todos.